Muy bien, integración numérica. Este capítulo es sencillo, un regalo. Totalmente tienen que jalar nota de aquí, ¿no? Muy bien, los métodos son el método de trapecio y a partir de este método se van seleccionando distintos métodos que son el método de Simpson y el método de Romberg, ¿no? Hoy vamos a ver trapecio y Simpson, ¿bien? Romberg lo vamos a ver la siguiente semana. O voy a subirles videos, ¿bien? Porque es igual sencillo y no va a ser de mucho tiempo. Hoy nos enfocaremos en esto para que quede claro, ¿bien? Muy bien, la integración numérica, bueno, ya saben en qué consiste una integración, ¿no? Consiste en hallar el área bajo la curva, ¿no? Tenemos una curvita y hacemos una integración para hallar esta área, ¿no? Digamos, tenemos esta f de x y queremos hallar la integral de f de x de entre los intervalos de a a b. Y eso es esta área, ¿no? Entonces tenemos que calcular esa área. Y con integración numérica vamos a calcular esa área. Este tipo de integración es usada en integrales que no pueden ser resueltas por cálculo, es decir, no tienen primitiva. Si ustedes quieren resolver estas de aquí, por ejemplo, estas de aquí, estas dos, por calculito 1 no se puede, ¿no? Ya ustedes deben estar traumados con cálculo 1, varios repiten hasta 3 semestres, ¿no? No se puede resolver estas integrales así, ¿bien? Y para resolver este tipo de integrales o integrales más feas todavía que existen, y existen porque yo me las he topado alguna vez, se usa la integración numérica, ¿bien? Y a veces, ni siquiera la calculadora puede resolver algunas integrales. La HP, por ejemplo, ustedes saben que es una calculadora potente, ¿no? Se supone que resuelve todo, pero hay integrales que no puedes resolver. Así que, métodos numéricos nomás. Bien. Aquí está, regla de trapecio. ¿En qué consiste? En hallar trapecios en diferentes puntitos de esa área, ¿no? Entonces, de esa forma, con el área de estos trapecios, vamos a aproximar el área debajo de la curva. Existe un error, fíjense, aquí está. Tenemos en aquí un trapecio, el trapecio bastante conocido, y tiene un error, que es esta área de aquí, ¿no? Se supone que el área que tenemos que calcular es toda la que está bajo la curva, toda esta, ¿no? Y su error es que al poner un trapecio estamos obviando esta área, entonces tenemos que arreglar eso, ¿no? Aquí está. Aquí tenemos la curva y hacemos un trapecio. Se calcula el área del trapecio para aproximar la integral. El área del trapecio viene dado por, y aquí está, este es el área del trapecio. Ustedes ya lo saben por prefitas, ¿no? B menos A, que es la altura, entre la semibase, ¿verdad? Y la semibase en este caso va a ser FA más FB entre 2, ¿verdad? B menos A por FA más FB entre 2. Sencillo, ¿no? Ese es el área de un trapecio. ¿Ven? Así que así calculamos el área de ese trapecio. Mientras más divisiones tengamos, vamos a tener menos error. ¿Por qué? Por lo que les decía, ¿no? Fíjense, en aquí, digamos, queremos hacer una integral. Ay, mi perrito, ya. Una integral de toda esta área, ¿no? De toda esta curva. Y lo queremos desde 0 hasta 0. Hasta 0.8 indica, ¿verdad? Entonces, si utilizamos solamente un trapecio para calcular esta área, vamos a unir estos dos puntitos, ¿no? Y vamos a tener esta área de aquí, ¿no? Esta área de aquí. La que vamos a calcular con el área del trapecio va a ser esa de aquí. Y todo esto de aquí va a ser el error, ¿verdad? Todo esto no estamos considerando para nada. Entonces, todo esto va a ser nuestro error. Como lo solucionamos, como lo subsanamos, utilizamos más puntos de división, ¿no? En aquí hemos comenzado con una sola división, esto es una división, ¿no? Esto es un intervalo, esto es solo un intervalo, 1, ¿verdad? Si utilizamos dos intervalos, fíjense, es decir, si dividimos aquí a la mitad, justo a la mitad, si lo dividimos, vamos a tener dos intervalos, ¿no? En aquí, fíjense, un intervalo, dos intervalos, y es lo que tenemos aquí, los dos intervalos. Si tenemos dos intervalos, pueden ver ustedes que cubrimos más cantidad de área, al menos más cantidad de área que aquí, ¿no? Porque todo esto es lo que está vacío. Entonces con dos intervalos cubrimos más área. Si dividimos este intervalo grande ahora en tres intervalos, como está aquí, fíjense, en aquí teníamos una división para dos intervalos. Para tres intervalos vamos a tener dos divisiones. Vamos a cubrir aún más área, ¿no? Vamos a tener tres trapecios, porque tenemos tres intervalos, y vamos a cubrir más área. Y su error, fíjense, es este chiquitito de aquí, ¿no? Este de aquí, lo que no estamos considerando.
Y esto es mucho mejor, una mejor aproximación comparado con toda esta cosa de aquí, ¿no? Toda esta cosa grande de aquí. Entonces, mientras más divisiones tengamos, pues el error es mucho menor. Lo que tiene sentido, ¿no? Si recuerdan ustedes de Calculito 1, el concepto de la integral es una sumatoria de áreas infinitas, ¿no? De diferenciales de x que son pues prácticamente infinitos, ¿no? Son áreas chiquititas, ¿no? Eso es una sumatoria de todo eso. Y entonces, mientras más divisiones tengamos, las áreas o los intervalos se hacen más pequeños y nos aproximamos mucho más a un delta de x, ¿verdad? Entonces tiene sentido con lo que es cálculo 1, ¿no? A ver, en aquí. Ahora esto es, según lo que he visto, para el ingeniero al menos, esto no es tan importante para el trapecio, pero sí para Romberg, así que igual entiendan, ¿bien? Se denomina término a cierto conjunto de divisiones, ¿bien? El término 0 tiene 2 a la 0 divisiones. Entonces, ¿cuántas divisiones tiene? Tiene una división. El término 1 tiene 2 a la 1 divisiones. El término 3 tiene 2 a la 3 divisiones. Término 4, 2 a la 4 divisiones. Y así sucesivamente. A esto se lo denomina término. Ojo, término, ¿bien? Yo he aprendido así, término. Y estos términos, para trapecio no los vamos a usar, al menos ahora, ¿bien? Pero sí los vamos a usar para el Romberg, para el método de Romberg. Así que aprendan bien esto, ¿no? Para el método de Romberg vamos a utilizar esto de términos que tiene esta cantidad de divisiones. Bien, ténganlo en cuenta. ¿Y cómo viene eso? Fíjense, en aquí tenemos una integral, digamos. Va a ser mi integral. F de x, diferencial de x, ¿no? La integral. Entre los intervalos de x0 hasta xn. Xn va a ser mi final, digamos, ¿no ve? Y en aquí fíjense, estamos haciendo una división de n intervalos. Eso es muy importante, fíjense, n va a ser la cantidad de divisiones, ¿bien? N va a ser cantidad de divisiones. Eso estuve leyendo ahorita con lo que dijo el ingeniero y lo intenté adecuar. Esto va a ser cantidad de divisiones, ¿ok? Cantidad de divisiones. Y entonces vamos a tener n cantidad de divisiones. ¿Y de qué dimensión van a ser? Estas dimensiones van a ser de b menos a entre n, ¿no? De esa formita. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y entonces, digamos para el término 4. Término 4, el número de término, por si acaso se denomina con k, ¿bien? Lo estoy denominando con k yo. K va a ser mi número de término. Si k, por ejemplo, es 1, es decir, estoy teniendo el término 1, voy a tener dos divisiones. Si k es 4, voy a tener el término 4, n va a ser 2 a la 4. N es 2 a la 4 y en aquí n es 2. ¿Se comprende más o menos? Con los ejercicios tal vez se comprenda más, pero son dos cosas diferentes, ¿no? K es el término y n es el número de divisiones. Bien, eso tenganlo en cuenta. En aquí tenemos n divisiones. Listo. Ahora vamos a generalizar toda esta cosa de aquí, toda esta cosa fea de aquí, con esto. Bien, vamos a calcular los términos aquí. Vamos a calcular términos aquí. Bien, según lo que habíamos dicho, el término 0, ¿cuántas divisiones tiene? Tiene 2 a la 0 divisiones, ¿no? Entonces tiene una sola división, un solo intervalo. Tenemos aquí la función f de x y lo vamos a integrar entre los intervalos de a a b, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula? Con el área del trapecio directamente, ¿no? Que va a ser b menos a por sa más fb entre 2, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Así que ahí está. Ese va a ser el término 0. Va a ser esta área con mucho error, fíjense. El término 0 con una sola división normalmente tiene mucho error. Este es el término 0. Este es K0. K igual a 0. ¿Bien? Uy, qué feo. Ya, K igual a 0. Este es K igual a 1. Bien, K igual a 1. K igual a 1. K igual a 1, ¿cuántas divisiones tiene? Tiene
dos divisiones, ¿no? 2 a la 1 divisiones. Entonces tiene dos divisiones. Fíjense, aquí están las dos divisiones. Aquí tenemos, ¿no? Delta X va a ser B menos A entre 2 a la 1. Fíjense, aquí está. Entonces tenemos dos divisiones. La integral para esto ya va a ser distinto a esto, ¿no? Tenemos dos trapecios. En aquí tenemos un trapecio y en aquí tenemos otro trapecio. Entonces hallamos el área de esos dos trapecios. Como el intervalo, o bueno, la altura de este trapecio va a ser este de aquí, ¿no? Este va a ser su alturita. Entonces, la altura va a estar directamente dada por delta de x, ¿no? Su alturita va a estar dada directamente por delta de x. Entonces, la altura entre 2 por FA más FX1, donde x1 es este de aquí en medio, es la división. Y el segundo trapecio va a estar dado por lo mismo, no tiene la misma alturita, entonces va a ser delta x entre 2 por f en x1 más f en b. Entonces, por la división, por el intervalo superior, por el valor superior, ¿verdad? Este x0 es a y este x2 es b, por si acaso, para que no se confundan. Este es a y este es b. A y b siempre van a ser mis intervalos, fíjense. A y b siempre van a ser mis límites, perdón, mis límites van a ser a y b siempre, ¿bien? Ya, entonces, de todo esto que hemos armado, que son dos trapecios, se puede ir reduciendo. ¿Y en qué se reduce? En esto de aquí, ¿bien? En esto de aquí se reduce. El término 1, porque hemos calculado el término 1, este es el término 1, tiene dos divisiones, va a ser delta x entre 2 por f en a, que es el intervalo inferior, más 2 veces f1, este f1 por si acaso es fx1, ¿bien? Este de aquí, este f1 es este de aquí, ¿bien? Es la evaluación en el punto x1, en la división, ¿bien? Más f en b, que es el límite superior. Entonces, esta es la ecuación generalizada para el método de trapecio. Y de esta ecuación se puede generalizar aún más para el cálculo de términos. ¿Cómo? Va a ser este de aquí. El término 1 se puede calcular a partir del término anterior, a partir del término 0. Va a ser el término 0 entre 2 más delta x, donde delta x está dado por esto, por f1. Fíjense, y f1 es la evaluación en el punto de división, fx1, ¿no? Así que vamos a tener esas dos formitas, ¿bien? Donde esta va a ser para el trapecio, ojo, para el trapecio, y esta va a ser para mi cálculo de términos, ¿bien? Ahorita vamos a intentar aclarar eso, pero son dos formas diferentes de calcular. Cuando el ingeniero les pida para resolver por el método del trapecio, simplemente van a calcular con esto de aquí. Si les pides resolver por el método de Romberg, van a calcular con esto de aquí. El ingeniero así lo ha avanzado, así que así igual hagámoslo. Voy a intentar arreglarlo esta diapositiva, tal vez a ver para eso. Bien. Siguiente término, ¿no? En este caso vamos a tener el término 2. Término 2 va a ser n igual a 2 a la 2, ¿no? Entonces, 4 divisiones en este caso. 2 a la 2. Entonces vamos a tener 4 divisiones. 1, 2, 3, 4 divisiones. Tiene mucho menos error, ¿no? ¿Cómo se calcula? Tenemos en aquí 4 trapecios. Ustedes, si quieren, hagan el área de los 4 trapecios y les va a dar, y reduciéndolo les va a dar esto de aquí, ¿bien? Término 2 va a ser delta x, donde delta x es este, por si acaso, es este de aquí. B menos a entre 4, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos 4 divisiones. Esto sobre 2 por f evaluado en a, el límite inferior, más 2 por f evaluado en 1, que es la primera división, más 2 por f2, que es la evaluación en la segunda división, más 2 por f3, que es la evaluación en la tercera división, más f evaluado en el límite superior en b. Bien, el término 2 si reducimos esto, si reducimos toda esta cosa a algo más claro, concreto, ¿no? Va a ser este de aquí. El término 2 va a ser delta de x entre 2 por la función evaluada en el inferior, más 2 veces la función evaluada en el inferior, más una vez delta de x, más 2 por la función evaluada en el límite inferior, más 2 veces delta de x, más 2 por la función evaluada en el límite inferior, más 3 veces delta de x.
Tiene sentido, ¿no? En aquí tenemos A, si le sumamos una vez el delta de x estamos aquí, si le sumamos dos veces estamos aquí, tres veces aquí, y el límite superior lo conocemos que es b, ¿verdad? Entonces, de esta forma lo podemos programar, ¿no? Podemos hacer nuestro programita con esto de aquí. Bien. Nuevamente, si reducimos esto, si queremos reducir esto a un cálculo de términos más directo, podemos utilizar esto de aquí, ¿no? Término 2 es igual a término 1 entre 2 más delta de x por la función evaluada en el primer intervalo, en la primera división, más la función evaluada en la tercera división. Obviamos el 2 en este caso, no lo tomamos en cuenta. Y fíjense, son puro impares, 1 o 3, ¿no? En aquí siempre vamos a tomar puro impares. El término 2 va a ser el término 1 entre 2 más delta de x2 por la función evaluada en el límite inferior más delta de x más la función evaluada en el límite inferior más 3 veces delta de x. ¿Listo? Eso nomás es. Como ya les dije, esto vamos a verlo mejor la siguiente semana, ¿no? Esto de los términos. Mientras tanto, esto es lo importante, ¿bien? Esto va a ser lo importante. Esto de aquí arribita. Ok. Entonces, generalizando todito, tenemos esto. En aquí va a cambiar un poco. Este es el pincel. Así este es. Aquí. Esto lo he hecho yo para calcular los términos K directamente, pero vamos a hacerlo ahora con trapecio diferente y términos de Romberg diferente, ¿no? Ahora, este que va a ser para trapecio, este de aquí que va a ser para trapecio, es el que vamos a ver hoy. Bien. ¿Y en qué consiste? En término... bueno, trapecio lo voy a llamar directamente, lo voy a cambiar este subíndice. Va a ser por n, ¿bien? Otro colorcito así, ¿no? Siempre es rojito, a ver. Ya, por n. Bien, este va a ser término n para denotar la división, ¿bien? En aquí va a ser delta de x n. Esto lo he creado recién, a ver ahí, delta de x n. Donde delta de x n va a ser esto de aquí, fíjense. Delta xn va a ser igual a b menos a entre n, ¿no? Donde n es el número de divisiones, tener en cuenta, ¿no? Número de divisiones es n. Esto entre 2 por f en a más 2 veces la sumatoria desde i hasta n menos 1 de las funciones sub i, ¿no? En aquí consideramos todos los que están entonces desde 1 hasta n menos 1, ¿verdad? Con esto comienza a partir del número de divisiones, si recuerdan, de aquí atrásito. Aquí, ¿no? Desde 1 hasta n menos 1. Entonces consideramos estos 3, por ejemplo, ¿no? Y le sumamos la función evaluada en el límite superior. Delta xn viene denotado por esto. Delta xn va a ser b menos a entre n. ¿Bien? Aquí está. Eso es lo que vamos a ver hoy. La siguiente semana para Romberg, o en videitos para Romberg, tenemos que tener en cuenta esta otra. Bien, esta otra que va a ser TK, el término késimo. Esto es hablando, K va a ser hablando de términos, ¿verdad? Se va a calcular a partir del término anterior entre 2 más delta de xk, donde delta de xk va a ser este, ¿no? Donde 2 a la k va a ser el número de divisiones. Ojo, tener en cuenta también eso. 2 a la k va a ser el número de divisiones por la sumatoria de los números impares, fíjense. Y igual a 1, 3, 5, el siguiente va a ser 7, luego 9 y así, ¿no? Hasta n-1 de las funciones sub i. Bien. Entonces eso vamos a tener en cuenta para el siguiente. Le voy a cambiar esto más bonito. No lo voy a dejar así, por si acaso. Pero vamos a tenerlo en cuenta, ¿bien? En aquí es delta xn. Este va a ser t sub n. Y el delta xn se calcula con esto. Esto por la diapositiva del ingeniero, ¿no? Aquí. Estoy intentando adecuar, ¿bien? Ya. Entonces vamos a comenzar con un ejercicio suave para esto. A ver, ¿qué ejercicio? ¿O tienen alguna pregunta tal vez? No es tan complicado, ¿no? Solo es cálculo de áreas.
2 sobre x. A ver, con este haremos. Luego vamos a hacer uno un poquito más complicado. Aquí. Este lo borraremos. Bien, aquí, este ejercicio. Muy bien. Vamos a utilizar el trapecio como el ingeniero avanzado, ¿bien? ¿Y cómo es esto que el ingeniero avanzado? Es con este, ¿no? A ver, escribiremos ahorita esto. Va a ser t sub n igual a delta xn. Muy bien, delta, ¿dónde estaba? Aquí estaba. Delta x sub n entre 2 multiplicando a f en a más 2 por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n menos 1 de f sub i, o en este caso si quieren le podemos cambiar a fx sub i o f sub i como gusten, más f en el límite superior. Listo, aquí está. Entonces ese es. Este es el que tenemos que tomar en cuenta, ¿bien? Esta va a ser la relación de recurrencia. Listo, ahí está. Ese va a ser. Donde delta xn es este, n es el número de divisiones. Si se dan cuenta, el denominador de esta cosa es el número de divisiones, ¿no? Y los términos k'ésimos se calculan a partir de esto. Listo, entonces este vamos a copiarlo para tener la relación de recurrencia. Listo. Aquí me he olvidado cambiar esto. Uf, está medio lenta mi computador. Cerraré todo lo que pueda. Aquí, esto igual, chau. Y este mientras tanto, chau. Ya. Aquí. Entonces, cambiaré. Ya. Entonces, esta es relación de recurrencia. Para la integración de trapecio, ¿no? Aquí le colocaremos, si no, método del trapecio. Ojo, sigo aclarando con lo que avanza del ingeniero. Es un poco diferente a lo que normalmente se puede ver. Poquito nomás, pero sí es diferente, ¿bien? Aquí tenemos con delta xn, donde aquí tenemos el delta xn. Listo, a partir de esto tenemos que calcular todito, ¿no? Como siempre les voy a pasar la diapositiva y si no les paso, háganme recuerdo por favor porque se me va a veces. A ver, listo. Ya, entonces comenzamos. Aquí tenemos esta integral, ¿no? Integra la siguiente función en forma analítica. Eso ya se los dejo a ustedes. O lo podemos integrar aquí con esto. Con el empleo de la regla de trapecio con n igual a una división, a 2 divisiones, a 3 divisiones y a 4. Bien, nosotros nos iremos directamente al grano. Bien, nos iremos hasta 3 y 4 divisiones. 1 y 2, medio insulso para comenzar. Haremos con 3 y 4 divisiones. Bien. Use la solución analítica para calcular los errores relativos porcentuales verdaderos para evaluar la exactitud de las aproximaciones de la regla de trapecio. Bien, en vez de estar integrando nosotros de esa formita, ¿por qué no lo escribimos directamente aquí en Matcat, que me gusta tanto y que me puede resolver integrales que son más feas, ¿no? ¿Dónde está integral? Aquí está. Ya. Entre límites de 1 a 2
de la función x más 2 sobre x, todo esto elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado diferencial de x. ¿Listo? Lo veo medio chiquito. A ver. Ahí que esté. Ya. Entonces, si resolvemos esta integral aquí, ustedes pueden hacerlo como indica el libro analíticamente, y yo lo meteré aquí. A ver, ¿cómo sería analíticamente? Tenemos esto al cuadrado, tal vez cambio de variable. No sé, hace años yo he probado cálculo 1, ya no me acuerdo casi nada. Pero ustedes que están sanitos, resuélvanlo analíticamente, ¿no? Puede ser un... Sí, puede ser un cambio de variable tal vez. X más 2 sobre X. Ah, no, en aquí... Ah, sí, el cambio de variable sería una fracción en este caso, ¿no? Hay que hacer el cambio de variable en una fracción. Y con eso se podría resolver, sí. En aquí tendrías que hacer el cambio de variable en la fracción, y de esa forma tener en cuenta, ya que es una constante, el punto superior va a salir en aquí otro valorcito. Como está elevado al cuadrado, a ese valor que salga aquí, si están medio chakras aún, le hacen otro cambio de variable y lo integran, ¿no? Sería dos cambios de variable si lo hacen de forma de paso a pasito, y si lo hacen directamente, un cambio de variable nomás le meten. ¿Ya? Y si lo evalúan en los límites, les va a salir este valorcito, 8.33, que va a ser mi integral resuelta analíticamente, ¿bien? Matcats me lo puede resolver. Ya, entonces vamos a calcular por el método del trapecio. Fíjense en aquí. Según lo que el ingeniero avanzado, hay que hacer esto, fíjense. Paso 1, calcular el paso, ¿no? Fíjense, es lo que dice el ingeniero, no lo que digo yo lo haría diferente. Hay que calcular el paso como paso 1 va a ser b menos a entre n, ya tenemos listo. O bueno, vamos a hacerlo ahorita. Paso 2, generar una tabla de dos columnas, ojo, dos columnas, donde el primer valor de la columna sean las x sub o, ¿no? Las x sub 0, perdón, que se inicializa en a, y en ese valor de x sub 0 se evalúa la función en la segunda columna, ¿no? El siguiente valor en x va a ser x sub 1, y se obtiene el valor al sumar el valor anterior más el paso. Fíjense, x1 va a ser x0 más h, donde h es mi paso, le llama paso aquí, al delta x, paso le llama. Y lo evalúa igual y se genera una tabla con esas dos columnas. ¿Ven? Así lo hace el ingeniero. Y su fórmula para hallar la integral aproximada es esta de aquí, ¿no? Su ecuación. Esta regla de trapecio para n subintervalos, lo que les decía, ¿no? N es el número de divisiones. Obviamente esperamos que entre más subintervalos usemos, mejor sea la aproximación de la integral, pero sin exagerar. Bien. Aquí es resolver la integración. Calcula... Bueno, no lo ha calculado en la tabla, ¿no? Pero el ingeniero ha pedido tabla. Aquí, fíjense. En aquí, este es en el que yo me he guiado para hacer mi programa hace ratito. Lo he hecho ahorita. Es una integración de 0 a 5 de x al cubo menos 5x al cuadrado más 2x más 8. Aquí lo ha resuelto al parecer analíticamente. Y en aquí numéricamente, ¿no? Calculas el paso como primer paso. Se calcula el paso, valga la redundancia, pero eso es lo que dice aquí, ¿no? Eso es lo que ha indicado el ingeniero. Luego se genera la tabla y luego se calcula recién aquí, ¿no? Entonces, fíjense, eso es lo que ha hecho aquí, y es lo que yo supongo que el ingeniero espera de ustedes en el examen. Calculamos el paso para 4 divisiones. Aquí está el paso, se genera la tabla y se reemplaza en la ecuacióncita. Y listo, con eso se calcula. Aquí tienen 16.172. Varía bastante, ¿no? Del valor real. Si aumentásemos aquí el número de divisiones, es decir, n sea igual a, qué sé yo, a 10, un número medio grande de divisiones, porque fíjense, el intervalo es de 0 a 5, 5 unidades,
es bastante, es una cantidad alta de intervalo, por ejemplo. Y como tenemos una magnitud de intervalo muy grande, 4 divisiones no va a abarcar bien todo el área. Por eso es que tiene un error bastante grande. Bien. En nuestro caso, en nuestro ejercicio, va de 1 a 2. Es una unidad de intervalo. Entonces, nuestro número de divisiones va a dar bastante bien. ¿Se entiende más o menos? Tienen que tener en cuenta, es igual, ¿no? Mientras más grande es el número, este intervalo, va a haber más error. Por lo que nuestro paso, a lo que el ingeniero le llama paso, tiene que ser más pequeño, ¿no? Y bueno, entonces ahí vemos lo que tenemos que hacer. Y bueno, seguiremos ese orden, ¿no? Con pasitos igual. Muy bien, le llamaremos paso 1. Ok, aquí paso 1. Así. Y así, listo. Paso 1. Que es calcular el paso. Listo. Calculamos el paso. Delta X, ¿no? Delta X. O bueno, el ingeniero también le ha llamado H. Pero a ver, le llamaremos delta X. Delta X va a ser mi variable que va a estar definida por B menos A entre 2, ¿verdad? B menos entre 2. Donde B va a ser 2, ¿verdad? En aquí anotaremos, si esta es mi integral, B va a estar dado por 2 y A va a estar dado por 1, ¿verdad? Ahí tenemos, y B menos A entre 2 va a darme este resultadito, 0.5. Listo. B menos A entre 2 va a darme 0.5, ¿verdad? 2 menos 1, 1 entre 2, medio, 0.5. Listo. Luego, segundo paso. Según el ingeniero, generamos la tablita, ¿no? Esto lo haré aquí. Paso 2. Generamos una tablita. Generamos una tabla de evaluaciones. Esto es sencillo, ¿no? Como tenemos en aquí f de x, a ver, definiremos f de x. Esto lo traeré aquí. Esto más allácito. En aquí, f de x. Generaremos f de x. Va a ser x más 2 entre x. Todo esto al cuadrado, ¿no? Todo esto al cuadrado. Ese es f de x. Entonces, vamos a generarnos una tablita. A ver, le colocaremos aquí donde está. Tablita. ¿De cuántos valores? Ahorita vamos a ver. En aquí tiene que estar x sub i, ¿no? Y en aquí tiene que estar la función evaluada en x sub i. Bien, en aquí le meteremos el valor inferior. Vamos a hacer primeramente para 3 divisiones, hemos dicho, ¿no? Para 3 divisiones. O le calculamos de 1 en 1, le calcularemos de 1 en 1 y vamos a estar ordenando aquí, ¿bien? En aquí vamos a tener x sub 1, sub 0, x sub 0, definido como el valor inferior, 1, ¿verdad? Definido como el valor inferior, que es 1, y tenemos que evaluar en x sub 0, y me va a dar 9. Bueno, eso es lo que me da en aquí directamente. X, el siguiente valor es sub 1, va a estar definido como 1 más delta de x, ¿no? 1 más 0.5. No hemos dicho para 3 divisiones. En aquí tiene que verse afectado, ¿no? En aquí, me estoy confundiendo. Algo estaba raro. Ahí está.
B menos A entre 3, este es el delta de X para 3 divisiones. Estaba calculando para 2 divisiones, ¿no? Ya, entonces, B menos A entre 3 es para 3 divisiones. Bien, ahora sí tiene sentido. En aquí tiene que ser 1 más delta de X, ¿no? 1 más delta de X va a ser el X1. Y en aquí vamos a evaluar la función en el X sub 1. Listo, ahí está. Está más bonito. X sub 2 ahora va a ser 1 más 2 veces el delta de X. F en X sub 2. Listo. Y ahora, esto, si se dan cuenta, son estos valores, ¿no? Son los valores de los intervalitos, de las divisiones, los valores de las divisiones. Comenzamos en 1, que es el límite inferior. En aquí denotado A va a ser 1 el límite inferior y tenemos que llegar hasta 2, ¿no? Entonces la función esta función la tenemos que evaluar en el límite inferior, donde va a ser x0. Vamos 1 más una vez el paso va a darme este valorcito, más 2 veces el paso va a darme este valorcito, que van haciendo las divisiones, ¿no? Y vamos evaluando esos puntos. Luego aquí tenemos x sub 3, que va a ser prácticamente mi último valor, más 2 por delta de x a más 3 por delta de x tiene que darme exactamente 2, ¿verdad? Entonces, fíjense, el límite inferior y el límite superior tenemos aquí, y estas son las divisiones del medio, ¿no? Vamos a evaluar este último valorcito y lo tenemos ahí. Comienza en 9 y termina en 9. Interesante función, ¿no? Debes tener una curvita en ese lado. Entonces generamos aquí mi tablita, ¿no? Para estos valores viene 1, viene 1.33, 1.667, aquí tenemos 9, aquí tenemos 8.028, 8.218. Si algo interesante se dan cuenta de aquí es que esto en Excel pueden hacerlo bastante rápido, ¿no? Pero igual en aquí, ¿no? O sea, también pueden utilizar en MatCat directamente la evaluación, ¿no? Pero lo que yo imagino es que el ingeniero les va a dar esto directamente, como en el segundo parcial con calculadorita van a tener que evaluar, ¿no? Así que así es como se hace, paso a paso. ¿Se comprende, no? Se comienza en el límite inferior, se suma el delta de x. Una vez el delta de x tenemos la primera división, le sumamos 2 veces delta de x, tenemos la segunda división, le sumamos 3 veces delta de x y con esto hemos llegado al límite superior para 3 divisiones. En aquí, a ver, para 3 divisiones. Para 3 divisiones. Y en aquí, a ver, veremos para 4 divisiones. Bien, a ver, para 4 divisiones. Lo mismo, ¿no? Creo que va a tener que ser una parte para los pasos. Ya, a ver, así. En aquí comenzaría para 3 divisiones, ¿no? Para 3 divisiones. Primero vamos a calcular eso. Bien, en aquí tenemos la tabla de resumen. Luego tenemos que ordenarlo en la ecuacioncita, ¿no? ¿En cuál ecuacioncita? En la que tenemos ahí arriba. Paso 3. Ya. Ordenamos en la ecuación. ¿Cuál ecuación? En esta de aquí, ¿no? Listo. En esta ecuacioncita ordenamos. Este va a ser t sub 3. ¿Por qué? Indicando que tiene 3 divisiones. ¿Bien? En aquí va a ser delta de xn, donde delta de xn es este nomás, delta de x. Entre 2 por f en a, que es fx0. x0 es a.
más 2 por toda una sumatoria, ¿no? Toda una sumatoria de estos valorcitos de aquí en medio. Por este valorcito más este otro valorcito. Listo, son los valores de en medio. Y el valor más el límite superior, ¿no? Más este de aquí. Esto me tiene que dar ya la integral aproximada, ¿no? Para 3 divisiones. ¿Por qué me está dando así ahora? Ah, en aquí estoy con x. A ver, x y le colocaré fxy, listo. ¿Por qué me está dando así? x0, a ver, delta de x. Tengo x0, x1, f en x. Ah, en aquí estoy haciendo esto. Entonces le llamaré f nomás. Ya, ahí tenemos mejor. Son cositas de MATCAD, ¿no? Ya, en aquí f evaluación. Ya, ahí está. Esta es la integral aproximada con 3 divisiones, fíjense. Delta de x, en aquí lo que hemos hecho, hemos reemplazado directamente, ¿no? El término 3 viene dado por... Si reemplazamos los valorcitos, el delta de x va a ser 0.33, el paso, ¿no? Este va a ser el paso. Lo dividimos entre 2. Esto vamos a multiplicar directamente por la función evaluada en el límite inferior. En este caso 9. Más, vamos a sumar el límite superior. En este caso igual es 9. Más 2 por los intervalos, las funciones evaluadas en las divisiones, ¿no? En este caso 8.028 más 8.218. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Y en aquí pero estoy redondeando bastante, así que me va a dar un valorcito un poco diferente, ¿no? Pero es prácticamente eso, ¿no? Estoy redondeando en aquí con 3 decimales, fíjense. Por eso es que me da un valor diferente a este. En aquí no es redondeado nada porque MATCAD lo está tomando con todos los decimales. Entonces de esa forma es como se obtiene la integración numérica. Esta es la integral aproximada para 3 divisiones, ¿bien? Ahora, si lo hacemos para 4 divisiones, en aquí ahora sí, para 4 divisiones, tenemos que comenzar nuevamente, ¿no? Todo lo mismo. Vamos a tener todos los pasos que van a ser casi iguales. Casi iguales. Todos estos. Y vamos a hacer los cambios respectivos. Bien. Como paso 1 calculamos el paso, ¿no? Redundante, pero eso es lo que hacemos. Calculamos el paso. Para 4 divisiones va a ser b menos a entre 4, ¿no? En aquí vemos delta xn va a ser b menos a entre n, donde n es el número de divisiones. ¿Listo? b menos a entre 4. Me va a dar 0.25. 0.25 va a ser el paso. Bien, ese es el paso 1. El paso 2, generamos una tabla de evaluaciones. En este caso, comenzamos con 1, que es mi límite inferior. A este límite inferior le sumamos una vez el delta de x, le damos 1.25. x2 va a ser 1 igual al límite inferior más 2 veces el delta de x, llegamos a 1.5. x3 va a ser 1 más 3 veces delta de x, llegamos a 1.75. Y en este caso nos falta un valor que va a ser el límite superior, ¿no? Va a ser x sub 4 va a ser 1 el límite inferior más 4 veces el delta de x, ¿verdad? Si hacemos eso, me va a dar directamente el límite superior, que es en este caso 2, ¿verdad? Ahí lo tenemos. F va a ser, bueno, F lo vamos a evaluar en este límite superior. Y tenemos ahí. Listo. Si se dan cuenta, pongamos los intervalos que pongamos, el límite inferior y el límite superior, que son estos que están aquí a los costaditos, nunca van a cambiar, ¿no? Nunca. Este y este nunca cambian. Bien, ordenamos eso en una tablita. Le colocaré la tablita aquí porque está ocupando ya mucho espacio. Muchas hojas va a ser. Esto lo borramos más. Bien, en aquí tenemos esto.
han cambiado mis intervalos, ¿no? 1.25 va a ser ahora 1.5, 1.75. En aquí insertamos debajo, va a ser 2. Bien, 9 se mantiene siempre. En aquí ha cambiado. 8.123, 8.028. En aquí 8.369. Y en aquí 9. No cambien esos valores. Y listo. Aquí está mi tablita de resumen. Y aquí tenemos las evaluaciones. Fíjense. Medio insulso hacer esta tabla de resumen, ¿no? Ya, pero así es como se hace. Y yo les recomiendo que así lo presenten al ingeniero, ¿no? Si van a evaluar manualmente con calculadora como en este segundo parcial, después ordenenlo sí o sí en una tabla, porque el ingeniero lo que va a ver va a ser esta tabla, yo creo. Bien, no va a ser tanto esto. Va a ser esto de aquí. Bien, ordenamos en la ecuación, ¿no? El término 4 en este caso, bueno, no término 4, esto va a denotar 4 divisiones, ¿verdad? Esto va a denotar 4 divisiones. Bien, va a ser delta de x entre 2 por la función evaluada en el límite inferior más 2 veces la función evaluada en x1, donde x1 es este valor, más la función evaluada en x2, y en aquí me faltaría, ¿no? Más la función evaluada en x3, ¿no? X sub 3, ¿listo? Y en aquí la función evaluada en el límite superior, x sub 4. Eso tiene más sentido. Y ahora se aproxima mucho más 8.38 a mi solución real, fíjense. Mi solución real era 8.33, ¿no? 8.33, con 3 divisiones hemos calculado 8.4. Y este ha salido 8.38. Y se acerca un poco más, ¿no? Se acerca un poco más. Entonces en aquí igual lo que hemos hecho es poner este valorcito que es mi paso. En aquí es 9 más 9. Estos nunca cambian. Se dan cuenta, ¿no? Nunca cambian. Más 2 por, estos son los que cambian. Estos de aquí en medio. Esto va a ser todos estos valores de aquí en medio, ¿no? Todos estos de aquí. Estos 3 de aquí van a ser esos de aquí en medio. Esos que tienen que estar aquí dentro, ¿no? 8.123 más 8.028 más 8.369. ¿Listo? Eso es lo que hemos hecho y eso es lo que me da aquícito. Esos serían los cálculos para 3 divisiones y para 4 divisiones, ¿no? ¿Alguna pregunta tal vez? Esta parte me he bugueado un rato, ¿no? Pero a ver, si tienen dudas ahorita díganmelo para pasar ya a hacer el programita en MATLAB o en el programita que estaba trabajando, mostrarles. ¿Qué me dicen? Claro, sí. Muy bien, gracias. Ok, entonces eso es sencillo, ¿no? Realmente no se necesita programa. Para estos parciales ya ni programa se necesita. ¿Por qué? Porque no son iterativos, si se han dado cuenta, ¿no? No son iterativos como los otros. O a ese grado de iteraciones no, ¿verdad? Entonces aquí tenemos mi programita, he llamado T. Porque no sabía si iba a funcionar, pero sí ha funcionado. También he abierto, el ingeniero les había pasado el programa de Romberg, ¿no? En aquí se había pasado un programa de Romberg. Y bien, en aquí he hecho la prueba con su ejercicio del ingeniero, por si acaso. Y la del ingeniero me he dado cuenta que estaba mal. Les indicaré eso igual. Este ejercicio, fíjense, lo he resuelto con mi programa. Y sale mal, sale diferente. Bien, en aquí, fíjense, resolviendo con mi programita esto. En aquí anoto la funcioncita x al cubo menos 5 por x al cuadrado más 2 por x más 8. Esa es la función. Límite inferior, que es a, va a ser 0. Límite superior, que es b, va a ser 5. Número de divisiones le voy a colocar yo 4 como indica el ingeniero. Y sale otro valorcito. No sale el que el ingeniero les ha indicado aquí. Donde hay la falla es en estos de aquí, en la suma de estos valores de aquí en medio. Fíjense, ¿no? El límite inferior y el límite superior simplemente van directamente a la ecuación, ¿no? 8 más 18 va a la ecuación.
y este valor tienen que sumarlo ustedes, ¿no? Es una sumatoria. Entonces esto es de aquí en medio, es una sumatoria, y en ahí es donde ha salido diferente. El resultado sale el mismo, pero la sumatoria sale diferente. La sumatoria en aquí el ingeniero le puso menos 0.1248 y la sumatoria real sale menos 0.625. ¿Bien? Menos 0.625. Por si han intentado resolver. Y en aquí sale la triple razón. Lo he hecho tal y como el ingeniero ha hecho aquí. De 0 hasta 4 por 4 divisiones. Y el límite inferior y el límite superior. Los valores que están en medio aquí están. Y en aquí están las funciones evaluadas. Listo, a ver, vamos a explicar este programa. Y vamos a resolver mi ejercicio ahora con esto. Mi ejercicio va a ser este. X más 2 sobre X, todo al cuadrado, y mis límites van a ser estos. Bien, vamos a ver cómo hace. Tiene que salir lo mismo, ¿no? Tenemos aquí paréntesis, X más 2 sobre X. Todo esto al cuadrado. Límite inferior 1, límite superior 2. Límite superior 2. Y primero vamos a hacer para 3 divisiones. Tiene que salir lo mismo, ¿no? Lo mismo que hemos hecho ahí abajito. Tiene que salir igualito a esto. Listo. Aquí tenemos. Y sale efectivamente lo mismo, ¿no? La función a resolver es esta, ¿no? X más 2 sobre X. Todo esto elevado al cuadrado. Esa es la funcióncita. La función a resolver. Ahora la tabla de evaluaciones, que en mi caso es esta de aquí. Lo he hecho como el ingeniero está en su PDF. Entonces aquí me faltarían los números, ¿no? Pero bueno, se sobreentiende más o menos 0, 1, 2 y 3, ¿no? 0, 1, 2 y 3. Aquí están, 0, 1, 2 y 3. Los X. X va a ser 1 más delta de X va a ser 1.33, más 2 veces delta de X va a ser 1.667, más 3 veces delta de X va a ser 2. Los mismos valores salen, ¿no? Las funciones evaluadas van a ser 9, 8.028, 8.2178 y 9. Aquí los tenemos. Esta va a ser mi tabla de resumen. La sumatoria yo lo he hecho aparte. Esta sumatoria de aquí. A ver, si yo agarro esto en aquí y digo sumando estos valorcitos de aquí en medio, esos valorcitos de aquí en medio, ¿qué valor me da? Tengo que agarrar estos de aquí, ¿no? De estos de aquí. Los agarro y los sumo. ¿Qué valorcito me da? Me da 16.24. 6. Bien, entonces estos valorcitos me da 16.24. 6, ¿no? Si estos dos valores los sumo. Y es lo que tenemos aquí, fíjense. 16.2456. Redondeado, ¿no? La integral aproximada va a ser 8.4152. Y es lo que tenemos aquí. Ahora vamos a explicar el programita. Lo he hecho hace ratito este programa, así que para que vean, no es nada complicado. Primero, lo de siempre, ¿no? Clear all, close all, CLC. Le he puesto close all porque pensaba ponerle una graficadora, pero no sé cómo colocarlo del trapecio bien, las divisiones del trapecio. A ver, vamos a intentar eso con ustedes. Es lo de siempre esto, ¿no? Vamos a colocar simbólico, ¿por qué? Porque voy a crearme una evaluación de funciones, ¿no? Voy a crearme una función, voy a definirme una función, ¿no? Así que si voy a definirme una función, siempre le voy a colocar simbólico X. Format short G para que me muestre los decimales correctos, ¿no? Si no tiene decimales me va a mostrar, y si tiene, para que no me lo llene de cero, se le coloca este G, ¿no? Para colocar G significa absoluto este G. Bien, así le coloco por eso format short G. Y aquí comienza el programa. Método de trapecio. F de X va a ser mi
función a ingresar, mi función a integrar, este de aquí va a ser x más 2 sobre x, todo esto al cuadrado. Bien, listo. Defino la función en aquí. Estoy definiendo, si recuerdan, para definir una función se le coloca inline, ¿verdad? Inline, esto es una cadena de caracteres, ¿no? Esto de aquí es una cadena de caracteres, no es una función aún. Para definir la función, a esta cadena de caracteres le tengo que colocar entre paréntesis y colocar el comando inline, ¿verdad? En este caso le estoy colocando f. Bien, para crearme una función f de x. No le estoy poniendo aquí el punto y coma para que me lo imprima, ¿bien? Luego le coloco límite inferior, límite superior, número de divisiones. Calculo el paso. El paso del ingeniero le ha puesto como h, ¿no? En aquí. Como h. Bueno, en aquí no, pero más arribita sí estaba como h. ¿Por qué? Porque en aquí no hay delta de x, ¿no? Le podrían colocar de x, no sé, ustedes vean, ¿no? Su creatividad. B menos a entre n, donde esto viene a partir de esta cosa de aquí, ¿no? B menos a entre n. Bien. Me he creado un índice que le he llamado i. ¿Por qué? Porque para imprimir el número de iteraciones, ¿no? Para imprimir el número de intervalos, ¿verdad? El número de intervalos. En este caso es así, ¿bien? For, le he puesto un for que va a ir desde J va a ser mi punto de evaluación J, va a ir desde A, que es el límite inferior, con paso H hasta B, ¿verdad? Así se coloca eso, si recuerdan. ¿Qué quiere decir eso, no? Digamos, me voy a crear un vectorcito aquí. Quiero crearme un vector que comience en 1, tenga paso 0.5 y llegue hasta 3, por ejemplo. Si coloco eso, me va a crear así un vector, ¿no? 1, 1.5, 2, 2.5 hasta 3, ¿verdad? Eso es lo que he hecho aquí, si recuerdan de las primeras clases. Luego en aquí le aumento el índice, fíjense, le voy a aumentar el índice, voy a ir aumentando este índice. Luego pongo fe, que va a ser una nueva variable que va a ser igual a la función evaluada en j, donde j van a ser todos estos valores, ¿no? Si en el caso del ejemplo comenzábamos en 0, mi paso era 0.333 y llegaba hasta 2, voy a evaluar la función en estos valores, ¿no? No comenzaba en 0, me estoy confundiendo. Desde 1 hasta paso 0.333 hasta 2, ahí es, ¿no? Me va a evaluar la función en 1, 1.33, 1.66, 1.99, que prácticamente es 2, ¿no? Prácticamente es 2. Entonces, tenemos en cuenta todo esto, la función va a ir por todos estos x y va a evaluarse en estos valores igual de x, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo aquí. Entonces la función se va a evaluar en esos valores. Entonces voy a evaluarlo en j. Voy a crear una tabla de resumen en forma de matriz. Una tabla en forma de matriz donde las filas van a ir controladas por este índice que me he creado aquí, fíjense, este índice. Es decir, en aquí teníamos i igual a 0, ¿no? En este caso va a ser 0 más 1 y vamos a tener i igual a 1. Entonces, en la primera fila, todas las columnas van a venir estos valores, que van a ser esto para el número de divisiones, y menos 1 para que comience en 0, j, que va a ser mi x, ¿no? J va a ser x, y la nueva variable que me he creado, que va a ser la evaluación en esos valores de j. En una matriz me estoy imprimiendo eso. Luego le coloco fprintf, tabla de evaluaciones, lo voy a colocar como título, una etiqueta. Fprintf me voy a crear en aquí las etiquetas. ¿Qué etiquetas necesito? Este que es n, fíjense, n, aquí está, mi etiqueta n, indicando el número de divisiones. Mi etiqueta le he colocado yo así, x evaluado en el límite, o bueno, x en el límite inferior más n veces h, que es lo que está aquí, de aquí he sacado, fíjense, el límite inferior más n veces delta de x. Yo lo he colocado así igual aquí, por eso está así esta etiqueta. Luego en aquí la función evaluada en x, y listo, eso es todo. Después de colocar las etiquetas, le he colocado dispt para que me imprima esa matriz, ¿no? Esta matriz que me he creado aquí. Y listo, eso me imprime ya toda la tablita que necesito.
todo esto es la tablita, ¿no? Esto de aquí va a ser para la tablita, para esta tablita, esto de aquí, ok. Puras barras invertidas T para darme saltos de colocado, solamente para los saltos, ¿no? Bien, luego me he creado una nueva variable que va a ser la sumatoria, ¿no? ¿La sumatoria de qué? De estos valores de aquí, ¿no? Si se dan cuenta, en aquí por ejemplo, en esto de aquí, en su tabla de resumen de este tipo, lo que tenemos que sumar van a ser estos valores de aquí, ¿no? Van a ser estos valores de aquí. En mi caso de mis ejercicios, por ejemplo, van a ser la sumatoria de estos de aquí, de esos dos valores, para 3 divisiones, y para 4 divisiones van a ser la sumatoria de estos valorcitos de aquí, ¿no? Entonces, ¿de dónde yo tengo esos valorcitos? Pues de mi tabla de resumen, ¿verdad? Fíjense, de mi tabla de resumen. En aquí. Entonces, esta tabla de resumen voy a sacar. Por eso es que le he creado como matriz y no como impresión, ¿bien? ¿Para qué? Para sacar los valores de forma sencilla de aquí. ¿Cómo se sacan los valores de una matriz? Ya lo hemos visto en las primeras clases y está en la guía que les he pasado hace tiempo. Se saca así. Esto es la matriz, ¿no? T va a irse desde la segunda fila hasta la fila N. Fíjense, las filas voy a sacar desde la segunda fila hasta la fila N. ¿Por qué? Porque en este caso, digamos, para 3 divisiones tengo que sacar estos valores, ¿no? Y tengo que irme desde la segunda fila, o siempre subir desde la segunda fila. Y como en este caso es 3 divisiones, fíjense, 1, 2, 3, es la tercera fila. Si fuese para 4 divisiones, va a caer directamente en el valor de n igual al valor que tengo que sacar. Así que, para generalizarlo, le coloco directamente n. Bien. Desde 2 hasta n, entonces. Bien. Voy a sacar de la tercera columna porque esta es la tercera columna, ¿no? Esta es primera columna, segunda columna y tercera columna. Listo, ahí saco todo eso. De esa matriz voy a sacar esos valores. Luego voy a colocar esto entre paréntesis. Este va a ser un vector ya directamente, ¿no? Va a ser un vector. Le coloco entre paréntesis y le coloco sum, un comando de MATLAB, para que me sume todos estos valores. Entonces me va a dar un valor que va a ser escalar y a ese valor le voy a denominar S mayúscula, ¿bien? Luego imprimo fprintf sumatorio desde i igual a 1 hasta i igual a n-1, que es esto. Es esto, ¿no? Desde i igual a 1 hasta n-1. Eso es lo que está aquí. Le he colocado así porque no hay símbolo de... ¿cómo se llama esto? Ya me he olvidado como este simbolito, ¿no ve? ¿Cómo se llamaba? No es epsilon. Bueno, ya, este simbolito no hay. No, el número... el alfabeto griego, ¿no ve? En alfabeto griego, no sé cómo se llama. Pero ese valorcito, sigma, no hay sigma, ¿verdad? Esto es sigma mayúsculo, por si acaso. No hay sigma, ¿verdad? En el teclado, así que le he colocado así de esta formita. Y le coloco eso f de x y en aquí le imprimo, ¿no? Le voy a imprimir con símbolo porcentual, siempre se imprime. Y le coloco 5 para que me tome 5 espacios. Punto 4 decimales le estoy colocando. Aquí le puedo colocar cualquier cantidad de decimales. Le pongo barra inclinada invertida n para que me dé un salto. Y le coloco s que va a ser mi variable, ¿no? Y listo. Les reemplazo en la ecuacioncita. Aquí está la ecuacioncita. Y aproximada le estoy llamando. Va a ser esta ecuación, ¿no? ¿Dónde está mi ecuación? Esta ecuación, ¿no? Delta x, que va a ser h en mi programa, entre 2 por la función evaluada en el límite inferior más la función evaluada en el límite superior más 2 veces la sumatoria, ¿no? Es lo que tenemos aquí. H entre 2 por f evaluada en el límite inferior más f evaluada en el límite superior más 2 veces la sumatoria. Y listo, corremos el programa, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo les sale? ¿Se corre su programa? ¿Y ustedes han hecho la prueba? Hagan la prueba a ver ahorita, si pueden. Sí, sigma, exacto. Es sigma mayúscula, ¿no? Ese simbolito. En alfabeto griego. Ya.
Entonces pueden hacer ustedes esto y tienen que correrles, ¿no? Ahora, algo interesante de aquí podemos explicar mientras tanto, que va a ser los términos, ¿no? A ver, veremos. Aquí, ¿no? Estamos trabajando para trapecio con esto, hemos dicho, ¿no? Con esto. Y para Romberg vamos a trabajar con este de aquí abajito. Es igual el trapecio, ¿no? Es igual el método de trapecio. Solo que en aquí generalizándolo por términos. Y los términos se generalizan para no estar poniendo número de divisiones de tal tipo, ¿no? Entonces, haremos, digamos, para el término para k igual a 4, por ejemplo. Para k igual a 4. Para k igual a 4 vamos a tener 2 a la 4, va a ser 16 divisiones, ¿no? Si nosotros quisiéramos calcular el número de términos a partir de este programita, se puede, claro que se puede. ¿Dónde tenemos que cambiar? Aquí, ¿no? El número de divisiones va a ser 16. Poniendo el número de divisiones igual a 16, vamos a calcular el término 4. Va a salir una tabla de resumen, pues, más grande, ¿no? Fíjense, más grande. Más grande. Y ahí tenemos, pero el término 4 va a ser 8.3363. Esto se aproxima mucho más a mi solución real, fíjense. ¿Dónde está? Aquí. 8.3333. Ya tenemos dos decimales de aproximación, ya los tenemos, ¿no? ¿Y para qué les menciono esto? Porque en aquí, a ver, veremos. Estaba viendo el programa del ingeniero. Conmigo vamos a hacer un programa, no se preocupen. ¿Dónde está? Aquí. ¿Cuál es el del ingeniero? ¿Cómo lo he anotado? Romberg. Ahí está, Romberg. Y le he colocado. Bien, si hacemos correr el programa del ingeniero teniendo en cuenta mi ecuacióncita, o sea, mi ejercicio, voy a copiarlo directamente de aquí. El ingeniero aquí lo define, ¿no? Aquí define la función. Bien, a ver, hago correr este programa del ingeniero, este es del ingeniero. Mis límites serán 1, 2 y voy a hacerlo hasta 4. ¿Por qué? Porque calculando el término 4 tiene que salirme los valores, ¿no? Aquí los tenemos. Aquí está. Sí, aquí está. Esto es el programa del ingeniero. Fíjense, este es el término. Les estoy mencionando esto porque, a ver, este es el término 1 del trapecio. Término 0, perdón. Término 0 del trapecio. Este es el término 1. Término 2. Término 3. El término 4 sería el siguiente. A ver, entonces vamos a colocarle 5 aquí. A ver, otra vez. Que me corra. Comenzamos en 1, llegamos a 2 y 5. Listo, aquí está. Término 4 es este. Y es el valor que teníamos hace ratito, ¿se dan cuenta? 8.3362. Salía 63, ¿no? Porque lo estaba redondeando. ¿Se dan cuenta? Entonces, a ver, haremos una captura de pantalla tal vez aquí. A ver, sí. Recortaremos esto y les voy a demostrar que en aquí estos valores salen con el método del trapecio. Aquí está del ingeniero directamente. Y bien, si agarramos mi programa y le coloco 16 divisiones, que va a ser este término, tiene que salirme este término de aquí, ¿no? Este de aquí, con 16 divisiones. Que va a ser el término 4, hemos dicho. Fíjense, es el mismo valor, 8.3363. Si yo, por ejemplo, quiero calcular el término 3, este es el término 3, va a ser 2 a la 3, ¿no? Tengo que colocarle 8 divisiones. Y me tiene que salir este valorcito de aquí. Y ahí está, 8.345. Entonces, con este programita de aquí, podemos hacerle modificaciones y obtenerlo de Romberg, ¿no? Y en aquí el ingeniero lo ha hecho, pues, un tanto diferente, ¿no? Recién me he dado cuenta que les había mandado, así que recién estoy viendo cómo funciona. Porque no lo entiendo mucho. Ya, pero bueno. Conmigo vamos a hacer otro programa y se puede generalizar de aquí, ¿se dan cuenta, no? Eso sería, simplemente, eso sería.
Muy bien. Pasamos a otro método. ¿Alguna pregunta? La clave es esto, ¿no? Yo siempre, como les dije a comienzo de semestre, intento hacer los programas más simples que se puedan, ¿no? Ya. Entonces, vamos a pasar a otro método. Siguiente método. De este sí no tengo programas que vamos a hacer con ustedes, ¿bien? Siguiente método. Regla de Simpson, ¿no? Es bastante sencillo. No es complicado esto. ¿En qué consiste? Se aproxima una parábola de segundo grado. Esta pasa sobre 3 puntos. Su desarrollo proviene del desarrollo de series de Taylor. El ingeniero en su diapositiva vi y hace toda una deducción fea. O sea, ustedes han debido ver con más detalle tal vez, ¿no? Hace toda una deducción para hallar las diferentes integrales por la regla de Simpson. Y se tiene que hacer esa deducción para hallar cada una de estas integraciones para diferentes puntos, ¿bien? Pero nosotros no vamos a hacer eso, no nos vamos a ir directo al grano. Se aproxima una parábola de segundo grado. Esta pasa sobre 3 puntos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al pasar sobre 3 puntos, en aquí tenemos 1, 2, 3. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a crearnos siempre 2 divisiones, ¿no? En este caso, 2 divisiones, fíjense. Una división y 2 divisiones, ¿no? Esto me quiere decir que mi n siempre tiene que ser número par. Fíjense, aquí está. N siempre debe ser un número par. En la regla de Simpson, un tercio, no existe el número de divisiones de 5, por ejemplo, ¿no? Si colocan n igual a 5, no les va a dar una respuesta buena. Si colocan n igual a 7, no les va a dar una respuesta buena. Siempre tiene que ser par, ¿no? El número de divisiones. ¿Por qué? Porque siempre se va a comenzar con una parábola que pasa por 3 puntos, ¿no? Ese es el objeto de la regla de Simpson. ¿Ok? Su desarrollo proviene de las series de Taylor. Y bueno, la ecuación generalizada va a ser esta de aquí, que es lo mismo que está en lo que les ha pasado al ingeniero, ¿no? Es lo mismo. B menos A entre 3 a la n, donde n siempre va a ser mi número de divisiones. En el número de divisiones. Está bien, ¿no? Por la función de valor en el límite inferior. El límite inferior es A. Más 4 veces, fíjense. Desde 1, 3, 5. Tomando en aquí puros números impares, fíjense. En una sumatoria así para números impares hasta n menos 1. Donde f sub i, si recuerdan, son los números de divisiones, ¿no? En aquí vamos a tener x1, x2, x3 y así, ¿no? Y esta sumatoria multiplicada por 4 va a tomar puro impares, va a tomar este y va a tomar este, ¿no? Bien, más 2 veces la sumatoria de f sub i de f sub j, le estoy llamando aquí. A ver, vamos a intentar respetar esto en el programa, donde en este vamos a tomar 2, 4, 6, es decir, puros números pares, ¿no? Vamos a tomar este de aquí en medio, este de aquí. Este de aquí corresponde a este, y estos dos de aquí corresponden a este, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Hasta n-2 tiene que ir esa sumatoria. Bien. Más f evaluado en el límite superior, que va a ser en aquí un b. Eso es lo que es la regla de Simpson, un tercio. Bien. Hay otra regla de Simpson. No sé si la he colocado aquí. Bueno, aquí está una. Si tenemos en cuenta el número de término, esto después vamos a verlo para Romberg. Ya, para Romberg vamos a verlo esto. Mientras tanto tendremos en cuenta esto, porque esto es lo que ha hecho el ingeniero, ¿no? Aquí, ¿no? En aquí, donde está regla de Simpson. Regla de Simpson, delta x va a ser b menos a entre n. Es lo que tenemos aquí, ¿no? B menos a entre n. Bien, b menos a entre n. Delta de x lo he llamado igual aquí. El paso se calcula así. A ver, en aquí he puesto pasitos. No sé si ha puesto pasitos. A ver, 2 veces delta de x. A ver, aquí está. Hace toda una deducción, fíjense. Es toda una deducción esta cosa. Teniendo en cuenta constantes y todo, fíjense, ¿no? ¿Por qué? Porque esto viene. Lo ha hecho él de una forma. ¿Cómo se diría? De una forma
más que todo lo ha hecho el ingeniero más que todo aquí por inducción. Por inducción has resuelto esto de aquí, ¿no? Por inducción matemática. Pero lo que se tiene que hacer es una serie de Taylor. Y bueno, sale el mismo resultado. En aquí si va haciendo todo esto, le sale generalizado esto de aquí, ¿no? Le sale generalizado esto de aquí. Y luego lo generaliza para más números de términos. En aquí creo que ha tomado solamente una división, ¿no? Fíjense, ha tomado solamente un punto de división. Entonces tiene una parábola, como eso de la parábola, tiene 3 puntos, ¿no? Lo que yo les decía, siempre tienen que tener un n par, ¿bien? Luego has resuelto eso y generalizándolo aún para más números de divisiones. En aquí tenemos para el área 1, fíjense, generalizándolo para más números de divisiones tenemos esto, lo que les he mostrado yo, ¿no? Para más áreas, así. Tenemos esto de aquí. Esa es la regla de Simpson de 1/3. Luego hay otra regla de Simpson que el ingeniero creo que lo ha puesto aquí. 3/8. Regla de Simpson de 3/8. Esta regla de Simpson no se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque no es generalizada para tal punto, para tal número de divisiones. Esta regla de Simpson de 3/8 tiene, si no me equivoco, solamente 3 divisiones. No tiene más divisiones. No se puede calcular para más divisiones. ¿Ven? En aquí tiene para 3 divisiones, ¿no? Ah, no. Tenemos 3 divisiones. En aquí. Regla de Simpson 3/8 compuesta. Bueno, en aquí está. Solamente sirve para 3 divisiones esta regla de Simpson de acá, de 3/8. Por eso es que no se les estudia mucho, pero si la quieren estudiar, fíjense, viene a partir de este polinomio que el ingeniero lo ha aproximado. No sé si les pregunto esto en el examen, no creo, no se utiliza mucho. Entonces vamos a ver la regla de Simpson de 1/3, ¿ven? ¿Por qué? Porque esta sí se puede generalizar para el número de términos altos. Fíjense, para n igual a 12 aquí está poniendo. Sí se puede utilizar para eso. En la de 3/8 no se puede colocar eso. Bien, les debía explicar eso también el ingeniero. Entonces vamos a hacer esto directamente. Vamos a comenzar nosotros no con un número tan grande de divisiones. Y esta integral, se puede resolver cualquier tipo de integral, ¿no? Nosotros vamos a resolver una diferente integral. Venimos aquí y vamos a sacar otra. Puede ser integrales dobles y vamos a ver igual después recién. Regla de Simpson aquí, fíjense. Regla de Simpson 1/3, 3/8. Aplicación múltiples reglas de Simpson con n igual a 5. Hay, fíjense, distintos métodos, ¿no? Que en este libro menciona. Hay varios métodos. Entonces vamos a hacer caso a este, fíjense. Regla de Simpson de 1/3 con n igual a 5. Bien, para resolver esta integral. Aquí veremos esto. Otra hojita haremos. Ya. Ok. Lo queremos aquí. Regla de Simpson 1/3. Ok. Texto le colocaremos así. Esto lo cambiaremos. Le cambio este tipo de letra porque este Tahoma no lo imprime en PDF bien. Bien, ahí está. Regla de Simpson 1/3. Y le colocaremos este colorcito que está ahí arriba, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué me indicaba el enunciado? Me indicaba resolver por las reglas de Simpson 1/3 con n igual a 5 divisiones. Ok, eso vamos a hacer. Ya. Entonces vamos a resolver esta integral.
5 más 3 por coseno de x. Esta integral sí se puede resolver analíticamente fácil, ¿no? Facilísimo. De 0 hasta 3 va a ir mis límites. Entonces eso colocaremos, ¿no? A va a ser 0. B va a ser igual a 3. Y la función f de x va a ser va a ser 5 más 3 por el coseno de x. Listo. Y ahí tenemos. Vamos a aproximarlo igual. Bueno, no aproximarlo, vamos a resolverlo con matcat igual. Diferencial de x y mis límites de 0 a 3. Ok. En aquí simbólica flotante. Con 5 lo vamos a colocar. ¿Qué valor me dará? Ahí está, 15.423. Esa es la solución exacta. Bien. Y con métodos numéricos tenemos que aproximarnos a esta solución. Ok. Entonces vamos a comenzar. Regla de Simpson 1/3. Nos guiamos a partir de esto simplemente, ¿no? Teniendo en cuenta todas las consideraciones. N es el número de divisiones y n siempre debe ser un número par. Ah, no, en aquí está raro, ¿no? Porque me pide para n igual a 5 divisiones. A ver. Aplicación múltiple de reglas de Simpson. Ah, ya es otro método, aplicación múltiple de reglas de Simpson. Creo que esta aplicación múltiple es una unión entre 3 y 1/3. Creo, no estoy seguro. A ver, integración ya lo vamos a cambiar entonces aquí. Porque no va a salirnos con ese... Ahí va a salirnos con n igual a 6 divisiones. Entonces colocaremos, ¿bien? Bien. Entonces ahí haremos. Con n igual a 6 divisiones. O les reduciremos mejor para que no sea tan largo. 4 divisiones que sea. Bien, ¿qué me indica el método? Bueno, esto es el método, ¿no? La ecuación general. Y lo que me indica el ingeniero es hacer igual a tablas de resumen, fíjense. Hay que calcular el paso. Hay que calcular la tabla esta con el número de divisiones que llega hasta 12, fíjense, hasta 12. Y las funciones evaluadas en esos puntos, ¿no? Hay que calcular lo mismo, totalmente lo mismo que en el caso anterior. Entonces hacemos rápidamente. Paso 1 va a ser cálculo de paso. Bien, le vamos a terminar h directamente. Bien, h va a ser b menos a entre n. Y este valorcito de n lo renoto aquí, pero a ver, n va a ser 4, ¿no? N igual a 4. Listo, me da 0.75. Ese va a ser mi paso. Bien. Paso 2, tablita. Tabla de evaluaciones. Demonios. Ya, tabla de evaluaciones. Listo. Vamos aquí, ¿no? Comenzamos con x sub 0, que va a venir definido como el límite inferior. Y mi límite inferior es 0. Bien. Luego el siguiente punto va a ser x sub 1, que va a ser el límite inferior, x sub 0. A ver si no lo colocaremos. Sí, x sub 0. Más h, ¿no? Tenemos ahí el siguiente valorcito. X sub 2 va a ser x sub 0 más 2 veces h. Ahí tenemos ese valorcito. Mi paso es este, recuerden. X sub 3 va a ser x sub 0 más 3 veces h. X sub 4 va a ser x sub 0 más 4 veces h. Ya, y ahí estamos, ¿no? De 0 a 3. De 0 a 3. Entonces tenemos estos 4.
Bueno, estos 5, ¿no? Son 5. Ya, está bien. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos en estos puntitos, ¿no? F en x0. F en... ¿Me he creado F? Sí, aquí está, ¿no? F en x1. Manualmente, que van a tener que hacer ustedes en el examen, desgraciadamente. O díganle al ingeniero, ¿no? Que pueden utilizar. Les he dicho que le indiquen. Deberían indicarle que sí pueden utilizar alguna otra cosa. Yo en el examen le he hablado sobre que antes nos dejaba usar el ingeniero Barrón, pues celular, computadora, todo lo que tengamos a disposición nos ha dejado usar. Le he indicado eso al ingeniero. Y pues ha dicho que va a considerarlo, ¿no? Así que háblenle, por si acaso no, háblenle. Bien, si quisiéramos hacer el método del trapecio, ya saben cómo es. Tenemos que hacer sumatoria de esto, una sumatoria aquí, a esta sumatoria multiplicarle por 2 y sumarle esto más esto, ¿no? Eso es el método del trapecio. Ahora, el método de Simpson, la regla de Simpson. ¿Por qué utilizar Simpson y no utilizar el trapecio? Si prácticamente, pues, es igual calcular el mismo número o los mismos puntos que calculamos, ¿verdad? ¿Por qué entonces utilizar el método de Simpson o la regla de Simpson y no el método del trapecio? Pues porque este método de Simpson tiene una mejor aproximación. ¿Por qué tiene una mejor aproximación? Porque utilizamos una parábola, ¿no? ¿Y de qué sirve tener una parábola? ¿De qué nos sirve tener una parábola? Como tenemos una parábola que pasa por estos puntitos, fíjense, hay intervalos que salen, ¿no? Este intervalo que sale. ¿Y de qué sirve este intervalo que sale? Esto más o menos subsana este error. Esta área subsana este error de aquí arribita y este error de aquí. ¿Entienden? Esta área subsana estos dos. Más o menos así es como es mejor la regla de Simpson que el método del trapecio. Por eso es que se utiliza, digamos, ¿no? Si obviamente calculamos más trapecios en este método de trapecio, calculamos más divisiones, vamos a tener una aproximación mejor, ¿no? ¿Y por qué utilizar Simpson entonces? Porque con una cantidad menor de divisiones podemos tener una mejor aproximación. ¿Y de qué me sirve tener una cantidad menor de aproximaciones? Me sirve en el caso de que tengamos que ahorrar memoria. La memoria computacional es bastante importante, ¿bien? Entonces para eso se ha creado esta regla, ¿ok? No es así al azar. Bien. Entonces, sencillo, ¿no? En aquí tenemos que tomar los impares. Bien, impares. Y el impar de aquí va a ser este y este. Estos tienen que venirse, sumarse y ser multiplicados por 4, ¿no? Aquí está. Eso viene aquí. Luego, en aquí tienen que venir los pares. Y el único par que está en este intervalo de aquí en medio es este. Entonces ese tiene que venir y multiplicarse por 2. Luego estos dos se van a sumar. Y se tienen que sumar a este intervalo inferior y a este superior. Y listo, esa es la regla de Simpson. Un pequeño cambio, ¿no? Un pequeñísimo cambio. Entonces, la tabla en MATLAB que tenemos para el trapecio, que es esta, ¿no? Es esta de aquí, la tabla de evaluaciones. Esta de aquí, nos sirve para Simpson, ¿no? Nos sirve. Bien. Y la cosa es ordenarlo simplemente. Bien, hagamos eso rápidamente, ya va a acabar el tiempo. Sumamos. Mi batería se está acabando en mi celular. A ver, un momento. Si acaba mi celular, se acaba la reunión. Ya. Ya. Ok, estamos bien. Ya. Entonces, hacemos una sumatoria aquí. Vamos a ordenarlo. Tienen que hacer una tabla de resumen, ¿no? Ya, eso se los dejo a ustedes. Tienen que hacer una tablita de resumen. Aquí vamos a intentar ordenarlo nosotros. Esto, ¿ya? Vamos a denominarlo como... ¿Cómo le denomino aquí? Integral directamente, ya. Integral aproximada le vamos a colocar, ¿ya? Sí, así. Va a ser b menos a entre n. B menos a entre 3n, bien.
Entonces b, que va a ser, vamos a reemplazar los valores directamente, 3 menos 0 entre 3 por n, donde n, mi número de divisiones es 4. Listo. Vamos a multiplicarlo por f en a, y f en a es f en el límite inferior, ¿no? F en a va a ser este valor, que va a ser 8 más 4 por una sumatoria que tiene consigo a una sumatoria de todos los términos impares, y va a ser 7.19 5 más 3.11 5. Estoy redondeando aquí, no estoy perdiendo decimales en aquí, por si acaso, porque estoy trabajando con 3 decimales nomás. Bien, más 2 por la sumatoria teniendo en cuenta los pares, ¿no? Teniendo en cuenta los pares. Y teniendo en cuenta los pares va a ser 5.212. Listo, ese es el único par, ¿no? Que está aquí en medio. Los inferior y superior siempre, estos valores siempre van a ir solitos, no van dentro de ninguna sumatoria. Bien, ahí hemos sumado el inferior y ahora el superior, 2.03. Y listo, con eso tendríamos que tener a mi integral aproximada. Y me da 15.424. ¿Cuál era mi integral? 15.423. En dos decimales he aproximado, se dan cuenta, con 4 divisiones. Si esto resolviésemos por el método de trapecio, con 4 divisiones, como hemos hecho aquí al final, ¿no? 4 divisiones, me sale un valor que es más, ¿cómo se diría? Es diferente simplemente, ¿no? En aquí, como ya lo he generalizado esta tabla, esta hoja de aquí lo he generalizado, puedo yo colocarle cualquier tipo de valor y me va a reemplazar. Ah, bueno, no me va a reemplazar, ¿no? Ya, bueno, pero puedo resolver este mismo ejercicio de aquí, con 4 divisiones, este ejercicio de aquí, con la regla de Simpson, y me va a dar una mejor aproximación que con el método del trapecio. Por eso es que se utiliza la regla de Simpson. Bien, ¿se comprende? Ahora el programa no lo he hecho, pero tenemos que aprovecharnos de esta misma tablita de resumen, ¿no? Observen, esto va a ser lo mismo, ¿no? Clear all, close all, bla bla bla. Esto siempre es lo mismo. Simbólico X va a ser igual, format short G va a ser igual. En aquí va a ser, digamos, método o regla de Simpson, ¿no? Regla de Simpson. F de X va a ser lo mismo. F inline F va a ser lo mismo. Límite inferior, límite superior. Número de divisiones. El paso es el mismo, se mantiene. Tabla de evaluaciones es todo esto. Se mantiene, ¿no? Y aquí es donde vamos a cambiar ahora. Aquí vamos a cambiar. Vamos a llamar a esto, a ver. No. Vamos a llamar a este de aquí sumatoria 1, ¿bien? S1 y este de aquí S2, ¿ok? Y sí, este para números impares y este para números pares. Ahora, ¿cómo vamos a generalizar eso? A ver, pensaré un rato en el programita. Venimos acá. La tabla va a ser la misma y vamos a sacar con esto, ¿no? Bien, con esto de aquí, Bien, a ver, pensamos. Y lo que voy a hacer va a ser, aquí tenemos que cambiarlo. S1 y S2 voy a llamarle, S1 y S2. Bien, van a tener ambos la misma característica, que va a ser una sumatoria que va a salir de esa tabla, ¿no? Ahora, entonces vamos a hacer sí, a ver, si yo hago correr, a ver, vamos a volver a lo mismo para intentar analizar la tablita. Ahí tenemos, ¿no? Vamos a escribir aquí mi ecuación aquí. Esta ecuacióncita va a ser 5 más 3 5 más 3 por el coseno de x. Listo. Límite inferior va a ser 0. Límite superior va a ser 3. Y voy a hacerlo con ¿cuántas divisiones? En este caso hemos hecho
4, ¿verdad? 4, sí, 4. Listo. Por el método de trapecio, si resuelvo, ahorita estoy haciendo correr el programa del trapecio, ¿verdad? Aquí está. Esta es la tablita. Es la misma que esta, fíjense, se mantiene, ¿no? La misma. Aproximado, ahí está el resultado. Ya, ese es el resultado. Es la misma, ¿no? 0, 0.75, 1.5, 2.25, 3. 8, bla, 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 son los mismos valores. Bien, entonces de aquí vamos a analizar, ¿no? ¿Cómo hemos analizado? Tenemos que comenzar la sumatoria desde este valor hasta... Bueno, tenemos que tener en cuenta todos estos valores, ¿no? Directamente todos esos valores. Para la primera sumatoria tenemos que tener en cuenta este y este, ¿no? Es decir, tenemos que saltarnos un valor. El paso no va a ser 1, va a ser 2, ¿verdad? De aquí a aquí tenemos que saltarnos, ¿verdad? Para la primera sumatoria, teniendo en cuenta puros y pares. Bien, entonces eso vamos a tener en cuenta en mi proceso aquí. Bien, en aquí vamos a crearnos ese 1, va a ser la suma, va a ser lo mismo de 2 hasta n. Hasta n, ¿por qué? Porque en este caso teníamos 4 divisiones y fíjense, va a ser en mi tabla la fila 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces hasta n, está súper bien. Pero en aquí tengo que tener en cuenta el salto, y el salto va a ser 2, directamente. Para la tercera columna, entonces ahí tenemos. Con eso ya hemos llegado a la buena solución. Bien, ese 2, voy a colocarle suma, coloco aquí t, porque tengo que sacar de esa tabla. Entonces, va a comenzar en este caso en un punto diferente, ¿no? Va a comenzar en este caso en 1. Esta es la fila 1, fila 2. A ver, esto borraré. Fila 1, 2, 3. Ahora ya no va a comenzar en 2, va a comenzar en 3. 4, 5, ¿verdad? Así tiene ese orden de filas. Entonces tenemos que comenzar en 3. Y tenemos que llegar hasta n. En este caso llegamos hasta n. Y en este caso tenemos que llegar hasta n menos 1. ¿Se dan cuenta? Más o menos. Tenemos que llegar hasta n menos 1. ¿Por qué? Porque n es 4 y tenemos que llegar hasta el 3. Es decir, que se mantenga en este mismo valor generalizado. Entonces va a ser 3, el salto de 2 hasta n menos 1 de la columna 3. Y listo, con eso tengo ya mis dos sumatorias. Entonces vamos a calcular en aquí sumatoria de impares. Sumatoria de impares. Voy a colocarle suma 1. Y mi primera variable va a ser ese 1. Bien, ahora va a ser en aquí lo mismo. En aquí ya no le colocaré un salto en esta parte, así está bien. Sumatoria de pares ahora. Sumatoria de pares. Va a ser suma 2, la misma cantidad de espacios y la misma cantidad de decimales. Y aquí va a venir la segunda variable. Y listo. Con eso vamos a tener ya la sumatoria lista. Y luego tenemos que ordenarlo aquí, ¿no? Tenemos que ordenarlo aquí. Ahora esto va a cambiar, ¿no? Esto era para el trapecio. Bien. Voy a colocarle la ecuación, esta ecuación. B menos A entre 3 por n. Todo esto entre paréntesis porque va a ir multiplicado por una cosa más grande. Multiplicando a f evaluado en a. Ahí. F evaluado en a. Más f evaluado en b, lo vamos a colocar directamente. Más 4 por, a este le hemos llamado S1, ¿no? Sumatoria 1. Ahí está. Más 2 por S2. Y listo. Con eso tenemos. Tiene que corrernos. A ver, voy a guardarlo como Simpson. Tiene que salirme la respuesta.
ahora sí. ¿Qué cosa? Tiene que salirme la misma tabla de resumen y tiene que salirme toda la sumatoria diferente, ¿no? Ah, no, ¿qué ha pasado aquí? 5, este está bien, esto está diferente, ¿no? ¿O no? A ver, sumatorio de pares, esto está aquí. 10.31, está bien. Sumatoria, no, sumatorio de impares es este, sumatorio de pares es 5.2, está bien. Y en el i aproximado es donde se ha equivocado, ¿no? A ver, ¿por qué? El i aproximado es este. B menos a entre 3 por n, donde n he colocado yo 4, está bien. Todo esto, ay, aquí pues, esto. A ver, es esto. En aquí le colocamos esto más, ahí está. F más FB, FA más FB, más 4 por S1. A ver, ahora sí, vamos a correrle. Y ahí está, ahora sí ha salido, ¿no? En aquí me da la sumatoria de los impares, que es esto. En aquí me da la sumatoria de los pares, que es este valor solamente, ¿no? Si en aquí colocásemos para n igual a lo de hace rato, ¿no? 6 divisiones, me va a dar en aquí la sumatoria de todos los pares. Y en aquí va a ser todo reemplazado en la ecuacióncita. Y ahí me da este valorcito. Cumple, ¿no? ¿En verdad? ¿Qué me dicen? Es solamente ese cambio, ¿no? Ese pequeño cambio para este programa. Aquí, ¿no? En esta sumatoria. Esto es lo que ha cambiado, ¿no? Esto de aquí. Lo único. Todo lo demás, pues es lo mismo, ¿no? La tabla de evaluaciones se utiliza en el método de trapecio y en la regla de Simpson se utiliza de la misma forma. Donde tiene que tener en cuenta el orden es en esto, ¿no? Este comienza en 2 y este comienza en 3. Los impares va a comenzar en la segunda fila y los pares en la tercera fila. O claro, ustedes pueden hacerlo como ustedes gusten, ¿no? Pueden hacerlo de otras formas, pueden ser creativos y hacer un programa muy bonito. ¿Alguna pregunta? ¿Se comprendió hasta aquí? ¿O cómo vamos? ¿Esto me han entendido? ¿Cómo es? Tienen que analizar esto, ¿no? Esta tabla de aquí. Yo lo estoy imprimiendo como matriz para eso mismo, para darme cuenta qué valores tengo que tomar. Como tengo que tomar los valores impares, en este caso impares es 1 y 3, ¿verdad? Teniendo en cuenta todos los valores en medio, los valores de el último del límite inferior y el límite superior siempre van a ir aparte. Los valores intermedios son los que van a ir en la sumatoria siempre, ¿no? Entonces, si tomo los valores intermedios impares, que van a ser 1 y 3, tengo que darme cuenta que tengo que comenzar en la fila 2. ¿Por qué? Porque ese es el que corresponde a 1. Y tiene que llegar a la fila 4, que va a ser igual a n. Fíjense, 4 es n, ¿no? Le he dado yo ese valor de n. Si tiene que ir hasta esa fila, le coloco igual a n directamente, como tengo que ir hasta la fila 4. Y como tengo que obviar este valor de aquí en medio, este valor par, le coloco salto el paso de 2, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no me considere este valor de 2. Y eso es lo que se ve aquí. En aquí, ¿no? Aquí. Comenzamos en 2, llegamos hasta n y saltamos de 2 en 2. Como ejemplo, tal vez, en aquí voy a hacer esto. Coloco 2, salto 2 y que vaya hasta 4, ¿verdad? Va a sacarme los valores de 2 y 4. Va a sacarme entonces la fila 2 y la fila 4. ¿Se dan cuenta? Tal vez en un intervalo más grande se vea mejor. A ver, vamos a colocarle uno mayor. Hasta 8 divisiones le colocaremos. Es un número bastante grande. Tiene que darme una mucha mejor aproximación supuestamente. Esperaremos. Bien, aquí.
el límite inferior y el límite superior no entran en las sumatorias nunca, ¿bien? Bien, luego vamos a tener en cuenta los números impares. Números impares va a ser 1, 3, 5 y 7, ¿verdad? Son más valores. Entonces tenemos que tener en cuenta este valor de aquí, este valor de aquí, este valor de aquí y este de aquí. Entonces, veremos. Tenemos que sacar desde la segunda columna, desde la segunda fila, perdón, desde la segunda fila de la matriz, ¿no? Entonces desde la segunda fila de la matriz, ¿por qué? Porque este valor se encuentra en la segunda fila de la matriz, ¿verdad? En la segunda fila de la matriz. Y tiene que tomar hasta el valor de n. ¿Por qué está el valor de n? Porque en aquí n es igual a 8, ¿no? Hemos dicho, fíjense. N es igual a 8. N es igual a 8. Entonces, tomando en cuenta los valores de la matriz, este va a ser fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, 6, 7, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está, ahí estoy contando mejorcito. Entonces, tengo que tomar desde la fila 2, hasta la fila 8. Bien, y 8, para generalizarlo directamente, es n, ¿no? Es mi número de divisiones. Entonces, eso es lo que coloca en el programa. Desde 2, comienza en 2 hasta n. Ahora el salto. ¿Qué salto se da? Tiene que darse un salto para tomar puros números impares, ¿verdad? Entonces, tiene que venir de aquí, hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí. Entonces, ¿cuánto estoy saltando? Es esto. El salto va a ir de 2 en 2, ¿no? Esto más 2 va a darme este valor. 2 más 2 va a darme 4, posición 4, más 2 va a darme posición 6, más 2 va a darme posición 8. Entonces, 2, 4, 6 y 8 voy a sacar esas filas. La fila 2, la fila 4, la fila 6 y la fila 8. Voy a sacar esas filas. Por eso estoy colocando aquí. Y ahora estoy colocando tercera columna. ¿Por qué? Porque de la matriz que me estoy generando, esta es la primera columna, este de aquí es la primera columna, este de aquí es la segunda columna, este de aquí en medio y este de aquí es la tercera columna. Entonces me va a sacar estos valores de aquí en medio, 2, 4, 6 y 8. Lo propio es para la sumatoria de puro pares, ¿no? Para la sumatoria de puro pares. Tengo que sacar puro pares de este valor de aquí, o bueno, de este intervalo de aquí en medio, ¿no? Sin tomar en cuenta el valor inferior y el superior. Entonces tengo que tomar en cuenta al 2, al 4 y al 6. Bien. ¿Cómo se hace? En aquí entonces tengo que sacar a este valor y a este valorcito. Bien. Entonces, ¿en qué fila tengo que comenzar? Esta es la fila 1, fila 2. Comienzo en la fila 3. Fila 3 tengo que comenzar. Tengo que saltarme de 2 en 2 igual, ¿no? 3 más 2 me va a dar el siguiente valor, 5. Más 2 me va a dar el siguiente valor, 7. Me va a dar puros impares, ¿no? Eso es lo que estoy colocando aquí. Ahí, aquí. Aquí. Comienzo en 3. Llego hasta n-1. ¿Por qué hasta n-1? Porque n es 8, ¿no? N es igual a 8. Y tengo que llegar hasta 7. Entonces, como n es igual a 8 y tengo que parar un valor antes, le coloco n-1, ¿no? 8 menos 1 va a dar 7. Eso lo estoy colocando aquí. Con saltos de 2 en 2 igual, para que no me tome en cuenta los valores pares. Y nuevamente saco la fila 3 porque la columna 3, perdón, porque esta es la columna 3 de esa matriz. ¿Se comprende? O más les he hecho dar vueltas. Hasta 8. Fíjense, sale el puro números pares. 2, 4, 6, 8. En aquí comenzamos en 3 para dar puros números impares. 2 hasta 7, ¿no? Hasta n-1, hasta 7. Y me va a sacar esos valores. Ahí están. Esos son los valores que tengo que tener en cuenta para las sumatorias, ¿no? 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7. Solo que en aquí no son valores, ¿no? Son ¿cómo sería? Coordenadas, ¿no? De la matriz.
elementos de la matriz. Desde la 2, saltando de 2 en 2 hasta n. Desde el valor 3, saltando de 2 en 2 hasta n-1. ¿Cómo vamos? Mi mouse está mal. Ya. ¿Se comprende más o menos? ¿O nada, nada? ¿Se comprende así? ¿Me estás preguntando o me estás diciendo? Te lo estoy diciendo. Ah, ya. Si no se comprendió nada, claro, me hablan nomás, ¿no? Me hablan para cualquier cosa. ¿Sí? No se preocupen de eso. Me hablan nomás, yo les voy a responder siempre que pueda, ¿no? A veces estoy muy ocupado, pero me hablan nomás. Bien, entonces vamos a tomar la asistencia de hoy. El anterior parcial les ayudé bastante con la asistencia a los que asistieron. Y si no les ayudé con asistencia, o bueno, no les subí nota, me hacen saber igual nomás. Bien, voy a verificar en las listas que tengo y ya. Listo, entonces aquí acabamos la clase de hoy. ¿Alguien quiere decir algo más? Auxiliar, una consulta. Sí, sí. ¿Habría la posibilidad de recuperar la nota de primer parcial? Del primero. Porque yo no presenté mi práctica por falta de tiempo. Del primer parcial ya no. El ingeniero ya me pidió las notas y pues no, no habría. Ya este segundo parcial sí podrían recuperar si quieren, o si quieren aumentar su nota, ¿no? No sé, che, a ver. A ver, del segundo parcial si quieren pueden recuperar nota. El primero no. Desgraciadamente ya no. Si quieren recuperar nota del segundo parcial, ¿cómo podríamos hacerle? A ver, ¿alguien quiere recuperar nota del segundo parcial? ¿Qué sugiere?